Luego de muchas escaramuzas ayer en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, llegaron los delegados del gobierno de Venezuela, que fueron los que más tarde llegaron. Realmente eran las 2 de la tarde y aparentemente no habían salido desde Caracas. Parece que estaban Eh, poniéndose de ah, acuerdo en algo de último momento. Había muchas dificultades, obviamente, para que el diálogo se pudiera iniciar. Estaban el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado. El presidente Danilo Medina no se apersonó porque finalmente se fue posponiendo el inicio del diálogo durante el día de ayer para las 3 de la tarde, luego para las 5 de la tarde, y terminó iniciando lo que es una especie de preámbulo a las 7:30 de la noche. Fue cuando se inició la conversación para organizar, digamos, el diálogo, que Bueno, la formalmente. sesión formal, porque antes estuvieron en conversación e inclusive dieron algún tipo de información a la prensa de qué era más o menos por dónde iba la cosa. Porque digo yo además para que no quedara tan mal, porque hubo periodistas que estuvieron esperando, porque eso es a puerta cerrada, muchísimas horas ahí. Bueno, pero desde temprano los representantes de la oposición, Jorge Borges y los otros dos representantes, se encontraban ya en la República Dominicana. La dificultad estaba con la presencia de Jorge Rodríguez y de Mercy Rodríguez, la responsable principal o vocera principal del gobierno de Venezuela en este caso. Al final pudo iniciarse la conversación, se pusieron de acuerdo en algunos aspectos, había diferencias, por supuesto que las hay, abismales, ¿No? Por eso extraordinarias, están conversando. por eso están conversando. Pero hoy es formalmente cuando el presidente de la República, Danilo Medina, va a encabezar el diálogo de este grupo. Se supone que termina hoy mismo también el diálogo que se había interrumpido en el mes de diciembre, a finales de Por lo diciembre. menos esta etapa, porque lo más probable es que continúen conversando, porque van poniéndose de acuerdo en puntos. Y yo no creo que hoy se agote todo. Bueno, el gobierno dominicano está interesado y empeñado en que haya algún éxito en este esfuerzo porque el gobierno dominicano ha mantenido un apoyo no velado, sino un apoyo abierto al gobierno de Venezuela, pero que ha sustentado ese acuerdo, ese apoyo al gobierno de Venezuela en que es posible un diálogo con la oposición, que no se ha suprimido por completo la Asamblea Legislativa, que es el órgano, digamos, que todavía mantiene al gobierno de Venezuela como un gobierno supuestamente democrático. En realidad allí lo que hay es una dictadura de un partido que todo lo decide, que controla el Tribunal Constitucional, que controla la Corte Suprema y que está tomando las decisiones que les da la gana por vía de una asamblea constituyente que no tiene las funciones que le ha atribuido el gobierno de Venezuela. Bueno, un tema de credibilidad, por un lado, que los gobiernos pueden perderla, y de legitimidad. Siempre los expertos en política dicen que incluso hasta la dictadura pueden legitimarse, siempre y cuando vayan dando, rescatando esa confianza en la población y vayan dando pasos y haciendo cosas que demuestren que merecen esa confianza y ese apoyo de la gente. Eso los legitima. Habría que ver si el gobierno de Venezuela está haciendo eso o si lo va a hacer. Lo único interesante de todo eso ha sido que ya hubo más de 40 presos que fueron libertados y uno espera que los demás, porque eso de tener gente presa porque haga oposición, eso nunca uno puede estar de acuerdo. No importa que se diga que esta gente asusó a las movilizaciones, bueno, pero eso mismo hace cualquier oposición en un país y por eso no hay que encarcelar a Gustavo, nadie. pero el último gran fraude que acaba de hacer el gobierno de Venezuela es con las elecciones a gobernadores en los diferentes estados de Venezuela. Por supuesto que el gobierno venezolano arrasó. Y cuando digo el gobierno Pero venezolano, fueron en las alcaldías más bueno, bien. las Alcaldías, alcaldías, alcaldías. 17 alcaldías de Sí. 22. Y los alcaldes de la oposición, los que pudieron mantener sus candidaturas en la oposición, porque algunos fueron perseguidos, incluso otros tuvieron que irse del país, eh,
prácticamente les hicieron fraudes a todos. Pero eso no se va a revertir. Yo creo que por ahí la oposición puede seguir denunciando eso, pero eso no lo van a revertir. Porque esas son cosas ya de hecho. Mira el gobierno, por ejemplo, de Juan Honduras. Orlando Hernández. Ya incluso el gobierno dominicano lo reconoció y lo ha reconocido muchísimo. Y todo el mundo sabe que eso no fue limpio. Pero son cosas como de hecho, lamentablemente. Lo que puede hacer ese gobierno de Honduras, y ahí vuelvo a lo mismo, si hay una gran presión nacional e internacional, es tratar de legitimarse haciendo las cosas lo más correctamente posible. Y bueno, luego en las elecciones se las cobrarán. El gobierno de Venezuela en ese aspecto no lo va a revertir. Ahora, lo que no puede seguir haciendo es anulando la oposición. Porque entonces va a llegar un momento en que no va a dejar otro camino que no sea la rebelión, como bien reza el introito a la Carta de los Derechos Humanos, que cualquier ser humano, si no le dejan oportunidad de hacer contrapeso, de disentir, puede rebelarse y eso es legítimo Contra también. la tiranía y la opresión, Exactamente. por supuesto, sí. Bueno, pero uno lo que quiere es que el pueblo de Venezuela vaya resolviendo los problemas más urgentes para la gente común y corriente en Venezuela, que son inclusive el acceso a servicios vitales, a alimentos indispensables, en el caso de una madre que tenga un niño y no aparezca leche, un envejeciente que necesita una medicina para la diabetes, para asuntos cardíacos, todas esas cosas deben suplirse a esa población. Y ojalá que en base a estas conversaciones se logre algún tipo de distensión y que el comercio pueda operar de manera libre en Venezuela y pueda suplir esos bienes y servicios a la ciudadanía, que finalmente es la que está sufriendo todo esto, porque es una desgracia para una gente que para obtener lo mínimo cada día en su casa sea una lucha, una tragedia. Mira, al final muchos gobiernos de América Latina y del mundo, están en Europa, yo no sé si Estados Unidos, creo que sí, Estados Unidos, Canadá, están interesados en saber, bueno, qué va a pasar con el diálogo en la República Dominicana entre la oposición venezolana y el gobierno. Es obvio que hay dificultades en los partidos de oposición, el gobierno de Venezuela ha influido, ha metido cuñas, ha dividido más a la oposición y eso lo que le permite al gobierno es, digamos, fortalecer su mecanismo de opresión. Eso es lo que ha ocurrido. Pero estos la oposición gobiernos le ha dado también, le ha permitido muchas cosas al gobierno, porque primero ellos se han dividido. Ya están saltando varios, porque yo no sé qué desgracia que hay en Latinoamérica con eso, que muchas veces la gente no entiende las coyunturas. Hay momentos que si tú entiendes que hay que desalojar a alguien del poder, usted tiene que dejar a un lado apetencias personales y unirse en un solo propósito, pero se hace tan difícil eso en América Latina. Nosotros somos un ejemplo de eso. Claro que sí. Aquí es muy difícil. Digo, vimos de los 12 años de Balaguer, que en muchas ocasiones, en el 70, en el 74, había la oportunidad de formar un gran bloque y sacar a Balaguer del poder, pero siempre salía o Bosch o salían otros y no querían. Y lo mismo está ocurriendo en Venezuela. Se hace tan difícil eso. Y es tan triste que eso sea así, porque Gustavo, eso le genera entonces un desaliento a la población. Acaba de ocurrir en Chile, con la elección de Sebastián Piñera, que la oposición... No la oposición, sino como el gobierno fue. El gobierno y la coalición que se suponía más la concertación progresista, democrática, que era la más amplia, porque ahí estaban los socialcristianos, la izquierda y los socialdemócratas, se pusieron, se pelearon y pasó Piñera. Bueno, Alejandro Guillier, el candidato, digamos, más democrático, el candidato que representaba a los grupos de la concertación democrática, pues perdió las elecciones, porque al final el grupo que se entendía más progresista no le dio directamente el voto. ¿Y por qué pasó Trump también en Estados Unidos? Bueno, independientemente del sistema que le permitió eso por asunto de los estados, porque pero mucha gente de la que estaba con el otro señor que competía con Hillary, que era un hombre muy popular, con idea más progresista, no recuerdo el nombre ahora, ¿cómo que se llama? El senador. Esta gente se radicalizó tanto y dijo, no, mejor no votamos. Señora, había un peligro de por medio. Pero eso ha sido la historia, ocurrió en la Alemania nazi. Se pelearon entre socialdemócratas y otros liberales con la izquierda y mira, pasó Hitler. Mucha gente está interesada en saber qué va a pasar en este diálogo. Yo no sé si hoy será el día definitivo, pero... No, eso va a continuar. Se entiende que el gobierno dominicano y el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, están haciendo un gran esfuerzo para que lo que se diga al final de esta noche sea que ese diálogo va a continuar, que habrá un proceso electoral. Creo que ayer Nicolás Maduro
dio garantías de que su gobierno estaría haciendo Para mí que ese era el tranque. esfuerzo. Y él mandó en horas ya de anochecer un mensaje comprometiéndose a que no había ningún temor respecto a las elecciones de este año. Respecto a las elecciones Yo creo que ese era el nudo que había. Bueno, ojalá que así sea. Esperemos a ver qué dicen en la rueda de prensa cuando finalice el diálogo esta noche. El tema migratorio en Estados Unidos como parte de las políticas de ese país está vigente, muy presente en las conversaciones entre la Casa Blanca y el Congreso. Hay una comisión bicameral que se ha estado reuniendo para debatir algunas de las políticas migratorias sugeridas por el gobierno del presidente Donald Trump, por ejemplo, lo relacionado con el DACA, es decir, con los soñadores, los dreamers y los 800.000 jóvenes que están sujetos a deportación en las próximas semanas. Sin embargo, recientemente, ayer se acaba de publicar uno de los periódicos importantes, el Washington Post, que el presidente de los Estados Unidos en esas conversaciones hizo una pregunta sobre la cantidad de personas que estaban solicitando y que se le estaba incluyendo como parte de las loterías de visas que otorga el gobierno. Y los estatutos especiales que se conceden temporalmente a algunos migrantes. Y entre los países que se mencionaron estaba Haití, estaba El Salvador y algunos países africanos. El presidente Donald Trump dijo que por qué se le estaba otorgando visas a esos países de mierda. Así mismo lo dijo. Esto se ha revelado, el periódico Washington Post acaba de revelar esta conversación. Esto es posterior a unas revelaciones hechas por el periódico The New York Times hace aproximadamente 3 semanas, en donde el presidente de Estados Unidos, igual en una reunión parecida, preguntaba sobre las visas que se estaban otorgando a otros países y países africanos. De los países africanos, Donald Trump hizo un comentario y dijo, esos vienen de chozas para venir a Estados Unidos y nunca más van a volver, si entran. Y de los haitianos dijo que todos esos tienen SIDA y van a traer el SIDA para acá, de manera que hay que rechazarlo. Mira, esos son los comentarios. Él ni siquiera considera que esos son países. La expresión fue agujeros de mierda. Agujeros de mierda. Y si lo vemos en español literal, un agujero de mierda es un hoyo de letrina. O sea, ese es el concepto que tiene este señor sobre otros países. Yo no sé cómo no dijo algo de República Dominicana, tal vez porque tiene aquí interés y tiene negocio. Tiene inversiones y negocios ya aquí en antes República de él Dominicana. estar en la carrera presidencial. Había dicho, que aquí hay un farallón Trump. Sí, tiene de todo y muchos amigos aquí. Bueno, antes de estar en la carrera presidencial, hace varios años, había expresado también unos términos desafortunados y muy odiosos sobre Panamá. Y después tuvo que retractarse. Porque él tiene una torre Trump en Panamá. Sí, tiene intereses inmobiliarios. En aquella ocasión dijo que qué era eso, que por qué Estados Unidos tuvo que cederle el canal a esa vaina, a ese país bananero. Que él hubiese mejor enviado una bomba y que no, nada de ceder ese canal. O sea, que él entendía que los acuerdos de Estado no se deben respetar. Entonces, después tuvo que retractarse, ¿no? Ese es el concepto, eso es lo que piensa Donald Trump. Lo que pasa es que él trata de ser políticamente correcto porque sabe que eso es odioso en este tiempo. Pero eso es lo que piensa. Ese es un nazi de pie a cabeza. Lo que pasa es que tiene que allantar. Y, ¿verdad? Dijo que lo que él prefiere son migrantes de Noruega. Noruegos. Dice sí, porque los caucásicos europeos, eso es lo que quiere. Claro. Noruega es un país muy desarrollado que tiene un nivel de vida incluso por encima de los Estados Unidos. Y es blanco, es europeo, eso es lo que él quiere. Eso es. Él lo que pasa es que no quiere decirlo con esa palabra porque será demasiado. Los noruegos son los que otorgan el Premio Nobel de la Paz, señores. Eso es una monarquía. No, lo que hay ahí. El Premio Nobel de la Paz, de ciencia y toda esa cosa. Entonces, nada, así es ese señor, eso es lo que él piensa. Por eso es que el Ku Klux Klan estaba tan contento con él. Se ha disgustado porque ha tenido que distanciarse de esa gente. Recuerden cuando un racista arremetió con un vehículo contra una marcha progresista y mató a una mujer y a otras personas la dejó grave. Que él dijo como que ambas partes debieran ponerse pero bueno, Gustavo, aquí hay un asunto relacionado con las relaciones de Estados Unidos hacia los países que Donald Trump, por ejemplo, podría estar denigrando. Haití, El Salvador,
o Nicaragua o los países africanos. Por ejemplo, en Haití, Estados Unidos intervino militarmente varias veces. Lo ocupó. Intervino en 1915. Y un año después ocupó República Dominicana. Y un año después ocupó militarmente y ahí República trazó un Dominicana. modelo que ha hecho mucho daño a Haití, de usar a los haitianos como simples brazos para los trabajos peor pagados. Pero Estados Unidos fue el país que ayudó al establecimiento de la dictadura de Duvalier en Haití. Como también instaló aquí a Trujillo. Estados Unidos es el país que de algún modo subyugó a los haitianos y los convirtió en una democracia simulada, en donde surgieron los tontón macut, los matones. Estados Unidos fue responsable del atraso y de la miseria de la sociedad haitiana. Hay que decirlo, no, lamentablemente no podemos olvidar estas cosas en un momento en el que el presidente de Estados Unidos decide definir a Haití, nuestro vecino, como un país de mierda. Bueno, ¿sabes que los haitianos, igual que los salvadoreños, como en su momento los cubanos, tenían un estatuto especial? Se le daba cierta consideración para que no fueran deportados. Esto tenía todo el matiz, primero, de Guerra Fría. En El Salvador hubo una guerra interna entre una guerrilla que aspiraba a instaurar un régimen socialista, como fue el de los sandinistas en su momento en Nicaragua, y Estados Unidos le dio ese estatuto especial, como le daba a los cubanos, que una vez llegaban allá, no eran deportados y se les facilitaba la residencia, ¿verdad? Obama quiso ponerle fin a todo eso. Los haitianos igual, por lo que tú señalas, las intervenciones de Estados Unidos y luego todo el tema de los terremotos y esas cosas, por consideración, se le dio ese estatuto especial. Él decidió que no, que eso ya debe llegar al final. Mucha gente aplaude en esto y dice, bueno, porque cada quien para su lugar. No es tan sencilla la cosa. Eso hay unos problemas históricos. Es como los africanos que se van a Europa. Es muy fácil decir, ¿por qué esa gente tiene que irse a Europa? Bueno, porque Europa históricamente ocupó y saqueó a África. Y se enriqueció en base con a las riquezas africanas. Y cuando ya no encontraron más minerales, materiales, se van y dejan el hueco. Agarraron y secuestraron a los ciudadanos y los vendían como mercancía. Entonces los británicos, la esclavitud viene de ahí. Los británicos, que ahora son tan nacionalistas algunos, no pueden repeler y no queremos esa gente porque ellos anduvieron por el mundo saqueando y nada, instaurando, esto es una tierra mía y nada, ahí llegaban. Entonces es como que España de pronto diga que no quiere saber de los latinoamericanos. Señores, las mayores riquezas culturales, ancestrales de países africanos y países del Medio Oriente, tú las encuentras en los museos en Londres o en los museos en París. Así es, así es. ¿Por qué? Bueno, porque ellos saquearon esos pueblos. De hecho, ese mapa de Medio Oriente, con todos los problemas que ha habido, eso fue un trazado, un acuerdo que llevaron a cabo las potencias del Reino Unido y de Francia, a punto de terminar la Primera Guerra Mundial. Ya. Y luego incluyeron Estados Unidos cuando ya emergió como potencia, y en lo que pasa hoy en Medio Oriente, también tiene mucho que ver ese reparto. Mira, Gustavo, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Los países de mayor nivel cultural y de mayor desarrollo arquitectónico, artístico, histórico, en ciencias, en matemáticas, eran los países del Medio Oriente. Exacto. Fueron los países del Medio Oriente. ¿Y qué pasó? Que emergieron las potencias, sobre todo piratas, los ingleses principalmente, que a través de las embarcaciones que pudieron desarrollar, fueron desarrollando guerras y arrasando con muchos de estos Pero más que los piratas, los corsarios, que corsarios, eran peor, porque eran delincuentes todavía, con una autorización de reinado. Mira, roba, y de lo que tú robas, mitad para ti, mitad para el rey. Entonces, eso fue lo que pasó, destruyeron esas culturas. Las patentes y hoy se habla, por ejemplo, de los países del Medio Oriente como países radicalizados. Como una basura, como que no sirven, pero sí, ¿quién los convirtió en eso? Pero son los países europeos los que comenzando con el Imperio Romano y siguiendo después con todos los imperios. Entonces, pero claro que sí. Entonces, ahora apestan los migrantes. Cuando Estados Unidos necesitaba mano de obra barata, ¿verdad? Que llevaron casi forzados a los puertorriqueños, que hubo todo ese acuerdo famoso aquel con Cuba, después de la independencia, ¿verdad? Ahí los migrantes eran buenos. Ahora no los quieren. Así es. Hacemos una pausa.
sabes, y esas cosas se provocan para generar una corriente de opinión y la tensión coyuntural en un determinado momento. Ayer se estuvo hablando en el Congreso de la posibilidad de una reforma constitucional para eliminar el límite a la reelección. Pero esa fue una propuesta de Arístides Victoria Yepes, el senador de la provincia. Que es el que está a la cabeza de la comisión bicameral para estudiar todo aquello de las leyes de partido y electoral. Sí. ¿Qué ocurre? Que al parecer, por lo bajo, se había estado hablando fuera del Congreso, pero ya de la posibilidad de un trueque de nuevo, como pasó en 2015 cuando se quería hacer pasar la reforma para propiciar la repostulación del presidente Danilo Medina. Pero la propuesta de Arístides Victoria Yepes es que se elimine el nunca jamás del artículo 124 de la Constitución. No, ya eso le deja cancha abierta al presidente Medina y a todos los presidentes que lleguen, de nuevo. Eso. Tendríamos muchos Juan Orlando Hernández en República Dominicana. Yo no sé, porque no sé si es con las malas mañas de Juan Orlando Hernández, pero sí le podría picar. No, porque puede haber y no haber. Porque aquí tuvimos presidentes, por ejemplo, como Antonio Guzmán y Jorge Blanco, que sin haber prohibición de la reelección no se postularon sí. Por una cuestión de principio y respetando lo que su partido creía. Bueno, hubo que presionar mucho, sí, pero... No, hubo que vencer a grupos que se formaron de oportunistas para decirle que sí, que siguieran, que se lanzaran, pero ellos resistieron eso, porque el ser humano debe entender que debe haber límites. Entonces yo creo que podría haber un Orlando, como tú dices, como de Honduras, pero también puede haber alguien que diga, no, yo no voy a proseguir. Sí, pero de todos modos esas propuestas son oportunistas y tratan, digamos, de caer bien en el Palacio Nacional, en donde parece ser ya hay un convencimiento de que el presidente Danilo Medina no debe. No, pero espérate, que mira que lo que se está hablando en el PLD. No, que el presidente sabe que no puede. Es una negociación para entonces, a cambio de eso, aprobar la ley de partido sin las primarias abiertas. Es por ahí que quieren ir. ¿Entiendes? Por eso es que hace un tiempo se estaba hablando de que había otra propuesta de negociación al expresidente Fernández. Pero mira una cosa, Gustavo, la convención del Partido Revolucionario Moderno está resolviendo el dilema de las primarias abiertas o cerradas. Para ellos. Bueno, pero ellos están utilizando su propio padrón que ellos hicieron, que acaban de hacer. Pero para ellos, pero entonces, el tranque es en el PRM. Obviamente que la convención del PRM con el padrón cerrado, con su propio padrón, no hay quien le impida a ellos hacer su elección de su presidente y su secretario general con el padrón cerrado que ellos hicieron. Que es un padrón que tiene 500.000 militantes. Siempre lo abultan un poco. Perfecto, bueno, pues está bien. Pues eso invalida el debate sobre la ley de partidos políticos. ¿Ese es el principal partido de oposición en el país? No, yo no creo que lo invalide porque es una decisión del PRM. Es decir, cada partido es soberano en ese aspecto de apoyar lo que crea. Bueno, pues ya será una ley de partidos para que el PLD pueda hacer su convención. Bueno, es que el PLD que tiene el Congreso, es que esa es la realidad, no estamos juzgándola moralmente. Nos guste o no, quien tiene el Congreso es el PLD y lo que ellos deciden y aprueban eso es. Ya. La reelección fue así, se opuso todo el mundo en la oposición. ¿Y tú crees que hay alguien con disposición a aprobarle la eliminación del nunca jamás de la Constitución para que la ley de partido sea con el padrón cerrado? Bueno, todos los PLDistas van a hacer eso. ¿Todos? Yo creo que sí. Porque Leonel, incluyendo a los de Leonel Fernández. Es que Leonel, ¿cuáles son los de Leonel ya? Porque se ha ido quedando en ese aspecto casi solo. ¿Solo? Sí, él tiene a José Rafael Vargas, que es fiel. Tiene a Prim Pujol, porque Prim Pujol viene de las filas reformistas, aunque ya está inscrito en el PLD. Y con los reformistas uno nunca sabe. Y tiene a Félix Bautista. Bueno, tiene a Víctor Díaz Rúa y tiene a Andino Peña. No, pero esos no son congresistas. Ah, congresistas. No entra, eso no votan. Eso tienen cuarto para repartir, pero no, mucho dinero, pero eso no votan. A menos que ellos vayan a comprar voto en contra ahí. No sé, pero eso no votan. Ya, pero yo creo que no es posible esa transacción, porque en el país hay fuerzas que lamentablemente no se están expresando ahora abiertamente, pero podrían comenzar a expresarse si hay algún interés. ¿Cuáles son esas fuerzas? O el sector empresarial, las iglesias. Los empresarios le pican un ojo y bailan con la sociedad civil, que tienen muy claramente... Tiene fuerza en la calle, sí, pero no tiene fuerza en los aparatos, de hecho, del Estado. Pero yo no creo que el presidente vaya a tirar por el zafacón su historia como demócrata
para conseguir una nueva No, porque reelección. no tiene que ser antidemocrático para eso. Si él dice, bueno, señores, se reformó la Constitución, yo me propongo, y si en el PLD me eligen, y después si me elige la población, no hay problema. ¿Verdad? Los presidentes los elige el Es que pueblo. no hay, oye, no hay un caso de una tercera reelección, de una segunda reelección en República Dominicana. Que no, Balaguer duró 3 Sí, años pero esas corriendo. son ilegítimas No, totalmente. pero según los reformistas y los PLDistas ahora, porque en el 90 pensaban distintos, Balaguer fue un demócrata muy grande. Pero a Leonel Fernández no se le permitió la segunda reelección, se le permitió la primera, la del 2008. Él no quiso en ese momento. No, Porque no, dijo que no quiso, no pudo. No, pero Tú sabes que no pudo. está bien, pero hay que decir que lo que él ha dicho, vamos a tomarle la palabra, que él entiende que son traumáticas las terceras administraciones. Que él entiende que 2 gobiernos, después de cansar, volver y dicen, mira lo que pasó con Fujimori, mira con mira con Uribe, que él no quiere eso. Y con Menem también. Sí, él ha dicho que él no quiere. Yo pienso que en eso él ha sido sincero, porque él entiende que hay un desgaste y que tú debes. Quizá ahora lo esté pensando que fue un error, ¿verdad? Por lo que le ha ocurrido. Bueno, pues vamos a esperar a ver, Gustavo, qué ocurre con este tema. La reacción ha sido muy rápida de rechazo a las ideas. Lo han tildado de irresponsable, de fuera de tiempo y que eso expone el país Pero hay que leer entre líneas a una situación de caos. Algunas declaraciones de voceros oficiales, inclusive, por ejemplo, Gustavo Sánchez, del bloque del PLD, que dijo, no es el momento. En su momento yo fijaré una posición. Ya, okay. Porque Danilo dijo eso muchas veces antes de que se decidiera buscar la reelección. No es el momento. Yo después voy a hablar de eso. Y después habló. Ya. Sería un desastre para este país que ocurriera algo así, de todos modos. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta el lunes.